Bienvenidos a Camino a los Pinos. En esta ocasión, como siempre, me acompaña Lorenzo Lazo. Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Camino a los Pinos. Pues en esta ocasión vamos a tratar un tema que es muy importante. De aquí en adelante, las encuestas van a ir y van a venir, Lorenzo. Se va a especular, se va a decir que hay un puntero, que alguien crece, que alguien baja, y finalmente de aquí hasta la elección estaremos envueltos en una serie de encuestas. Ya lo estamos inclusive. Pues de hecho esa es una de las herramientas nuevas de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema de competencia entre partidos y candidatos. Tenemos una herramienta que en base a este manejo estadístico que debemos conocer con mayor precisión y debemos de aprender a leerlas y aprender a entender qué significa cada una de estas ofertas que nos dan de información estadística, se pretende en ocasiones inducir el voto a favor de uno u otro candidato en relación a esta situación de decir fulano va adelante en las encuestas, este partido tiene mayor preferencia, pero es una herramienta de trabajo, es un mecanismo que es nuevo en nuestro sistema político electoral, tiene unas cuantas décadas y realmente a cada elección vemos que esta es una herramienta que se utiliza a favor, en contra, se utiliza con dolo. Ya incluso hay hasta suspicacia de que hay algunas encuestadoras que parece que las hacen a modo. Pues mira, ahí lo que es importante es que existen reglas establecidas por el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que vigila el IFE y que establece reglas de cuándo deben de hacerse las encuestas. Sí, pero esas no son solamente reglas de temporalidad. Realmente pocas veces, y es lo que hoy queremos analizar, es el saber la solidez técnica, digámoslo, y el alcance, la validez que puede tener una encuesta. Definitivamente, y la ética del encuestador, ¿verdad? Claro. Sí. Lorenzo, vamos a presentar ahora a usted, por ejemplo, cómo fueron las encuestas, sobre todo en los últimos meses del proceso electoral previo presidencial, entre 2005 y 2006. A la mitad del 2005, las principales encuestadoras marcaban una clara tendencia a favor de Andrés Manuel López Obrador, en el primer lugar por la carrera hacia la presidencia de la República, mientras que Roberto Madrazo de la coalición PRI Verde Ecologista y Felipe Calderón se mantenían prácticamente en un empate técnico, distantes del primer lugar de las preferencias electorales. Parametría le daba un 26% a Felipe Calderón y un 27% a Roberto Madrazo, al tiempo que para AMLO la tendencia alcanzaba un 34%. Por su parte, Gea Isa le daba un 24% a Felipe Calderón, mientras que a Roberto Madrazo le otorgaba un 23%, y AMLO alcanzaba un 32% de las preferencias electorales. Y Mitofsky marcaba un 24% a favor de Felipe Calderón, 26% para Madrazo, mientras que para AMLO se registraba un 29%. Ya en 2006, unos días antes de la elección presidencial, las tendencias se movían unos cuantos puntos negativa o positivamente. Sin embargo, se presentaban dos detalles sobresalientes. 1. Las tendencias continuaban favoreciendo a AMLO por encima de sus dos principales opositores. 2. La ventaja del candidato priista Roberto Madrazo se reducía e incluso era rebasado y relegado al tercer lugar por el candidato panista Felipe Calderón Hinojosa. Parametría le otorgaba al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador un 36%. Un 32.5% de preferencias electorales a Felipe Calderón, mientras que Roberto Madrazo continuaba con un 27%, pero ya rezagado al tercer lugar. Gea Isa le daba un 38% a Felipe Calderón, con lo que también revertía las tendencias y se ubicaba en el primer lugar de las preferencias electorales. Roberto Madrazo se iba del segundo al tercer lugar, al conservar el mismo 23%, y de nueva cuenta Andrés Manuel López Obrador caía del primero al segundo lugar al registrar un 36% de las encuestas. Mitofsky registraba un significativo incremento en el porcentaje de aceptación de Felipe Calderón, al registrar un 33% de preferencias electorales. Sin embargo, en esta encuesta no le era suficiente para rebasar a López Obrador, quien incrementaba su popularidad al pasar de un 29% en el mismo periodo de noviembre del 2005 a un 36% el 22 de junio del 2006. Roberto Madrazo prácticamente se mantenía estancado, sin cambios en el tercer lugar y con un 27% de las preferencias electorales. Al final, el 2 de julio del 2006, contrario a las encuestas del 2005 y mayormente apegados a las del 2006, Felipe Calderón del Partido Acción Nacional resultó electo ganador de la contienda presidencial,
por un mínimo porcentaje de 0.58%, al obtener 15.284.000 votos equivalentes al 35.89%, superior en un 10% en términos generales a las tendencias registradas en el 2005, cuando se ubicaba en el tercer lugar de la contienda por abajo de AMLO y de Roberto Madrazo, mientras que su más cercano competidor Andrés Manuel López Obrador de la Coalición por el Bien de Todos alcanzaba los 14.756.350 votos, representando un 35.31% de los sufragios, concurrente con las tendencias registradas desde finales del 2005, que lo colocaban en el primer lugar de las encuestas. El gran perdedor fue sin duda Roberto Madrazo de la coalición PRI Verde Ecologista, quien al final quedó rezagado en un distante tercer lugar al obtener 9.301.441.000 sufragios, equivalentes al 22.26% de las votaciones ejercidas, en 130.488 casillas en toda la República, mientras que las tendencias de finales de 2005 lo colocaban en el segundo lugar de la contienda. Sumados los votos de Nueva Alianza, de Alternativa Socialdemócrata, los no registrados y los nulos, el 2 de julio del 2006 se obtuvo una votación total de 41.791.322 votos, de una lista nominal de 71.374.373 electores, lo que representó una participación del 58.55% o un abstencionismo del 48%. Pues este es un caso interesante en donde un trabajo comparativo de distintas empresas en el tema electoral, en el tema de encuestas, nos da un posible ganador. Y esta elección, la de 2006, fue tan competida que el resultado final, pues obviamente fue quizá distinto al que muchos predecían. Que además, prácticamente durante todo el proceso, siempre Andrés Manuel López Obrador mantuvo una cómoda ventaja en las encuestas, no solamente en esta que nosotros estamos presentando, sino en general en todas. Consistentemente Andrés Manuel López Obrador tenía una cómoda ventaja. Lo que sorprende es cómo Felipe Calderón, de venir de una posición muy lejana al inicio, digamos, del proceso preelectoral, fue repuntando sistemáticamente, y el día de la elección, bueno, la sorpresa es que ganó la presidencia de la República. Fue una verdadera sorpresa. No, y además sucedieron cosas inéditas, que el Partido de la Revolución Democrática fuera el segundo de los grandes grupos de poder político electoral en México, y que el Partido Revolucionario Institucional quedara en un tercer lugar muy señalado. Cosa que era totalmente fuera de lo que eran las tendencias de este partido y de este sistema que México está aprendiendo a vivir en este esquema de competencia democrática. Y que además, Lorenzo, rompía ciertos mitos, ¿no?, que existían todavía hasta antes, ¿no? Decir que los gobernadores eran determinantes en una elección. Bueno, pues el Partido de Acción Nacional era el partido que menos gobernadores tenía, pero por supuesto detentaba ya la presidencia de la República, pero ganó en el 2000 sin tener pues ni la presidencia y teniendo muy pocos gobernadores, ¿no? Prácticamente el PRD también con muy pocos gobernadores en la elección del 2006, 5 o 6 acaso, y es prácticamente el mismo resultado, ya sabemos, por .56 la diferencia, pero el PRI, que también en ese momento tenía la mayoría de los diputados y tenía la mayoría de los gobernadores, se desploma dramáticamente. Esas son las lecturas del 2006. John Kenneth Galbraith, en un libro muy importante que se llama Anatomía del Poder, dice que el poder se ejerce con personalidad, propiedad y organización. Y estos elementos fueron realmente notables en la elección de 2006, en donde vemos que quien tiene la personalidad quizá no tiene la estructura, quizá no tiene los recursos, quien no tiene recursos tiene una gran personalidad, una presencia de nivel nacional, y esto hace que la competencia electoral del 2006 sea definitivamente un caso de libro de texto para el análisis competitivo de los partidos y los candidatos. Pero también es una experiencia importante en la responsabilidad que tienen los que emiten resultados de tipo estadístico en las encuestas respecto a la percepción que tiene un grupo de una muestra de ciudadanos respecto a lo que puede ser una campaña electoral. Pero sobre todo hoy vamos a tener un invitado que es un experto, tiene muchísimos años en este negocio, para que podamos entender cómo debemos leer las encuestas, cómo saber
qué tan confiables son las encuestas telefónicas o las encuestas domiciliarias, o qué muestra debe ser representativa para que sea una encuesta nacional, o qué margen de error señala en la letra chiquita la encuesta, en qué fechas fue levantada. En fin, hay esos pequeños detalles y, como dicen, el diablo está en los detalles, Lorenzo. Definitivamente, vamos a conocer con toda precisión cuál es la parte interna, cuál es la estrategia, cuál es el funcionamiento y cómo se diseña una encuesta en periodos electorales. Continuemos entonces con nuestra edición de esta noche de Camino a los Pinos.